Bien, tengan muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Qué bueno tenerles ya en una clase más de lengua y literatura. Buenos días a todos quienes han colocado su saludito en el chat. Qué bueno es leerles también, ¿verdad? A veces, si bien es cierto, no activamos el micrófono, pero el leerles en el chat creo que también es bastante bueno para saber que no estamos solitos, ¿verdad? Que el profe no está solo, sino que hay alguien del otro lado de la pantalla, en este caso, que está poniendo atención a la clase. Pues vamos a dar inicio entonces. El día de hoy les comparto la agenda de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a ver o de lo que vamos a ir haciendo. Siempre les pido tengan a la mano su cuaderno y su libro y lo primero es anotar la fecha en el cuaderno. Ahora tenemos lunes 24 de mayo del 2021 y vamos a continuar con el desarrollo de temas relacionados con gramática. Si ustedes recuerdan, la semana pasada abarcamos todo lo que el libro de texto nos proponía o todo lo que la unidad número 1 proponía respecto a contenidos de gramática. Abarcamos varias cosas de las cuales ya vamos a hacer un repasito y ahora vamos a continuar hablando siempre de gramática, pero vamos a pasar al contenido de gramática que nos propone la unidad número 2, tanto del plan del Ministerio de Educación como también lo que está en su libro, pues que está adecuado o que está acorde a el plan o a la estructura del programa que el ministerio nos presenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la presentación del contenido y el indicador de logro. Yo se les voy a presentar, les voy a decir qué es lo que vamos a ver más o menos. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. Luego vamos a hablar de la reflexión. Luego vamos a hacer la lectura mecánica, siempre de Perdidos en la Atlántida. Esta vez la lectura le correspondería a Isabela. Creería yo que ya que está conectada porque ya le hizo un mensajito por ahí. No sé si tendrá disponibilidad de micrófono. Igual, si no está Isabela con micrófono, le tocaría a Camila y si no a Melissa. Así que esperaría yo que alguna de las tres me ayude. No todavía, sino que hasta que lleguemos a esa parte de la agenda. Luego vamos a empezar a desarrollar el tema. Hoy solo tenemos una hora con ustedes. Mañana tenemos dos y el miércoles tenemos una más. Entonces, la idea es que en las primeras horas logremos abarcar el contenido, un par de ejercicios y dejar una hora clase para repaso previo al examen. Este repaso pues incluye mencionar algunos temas, de los que abarcamos y de los que van a ser evaluados, ¿sí? En este caso son los movimientos literarios, por ejemplo, el romanticismo americano, el realismo americano, cuáles son las corrientes del realismo, recordar algo sobre corrección ortográfica, hablar un poco sobre la obra. Entonces, quiero o pretendo dejar una hora clase, que en este caso con nosotros sería la hora del miércoles, para poder hablar o para poder repasar de los temas que voy a evaluar en el examen. Así que, de ser así, significaría que entre hoy y mañana terminaríamos de cubrir el tema, terminaríamos de hacer ejercicios, ¿verdad? Que hay varios, de hecho, solo el libro de texto nos propone un montón de ejercicios, así que vamos a procurar hacerlos en la mayoría de tiempo que nos queda, así, a optimizarlo. Y bueno, después de desarrollar el tema, habrá el espacio para preguntas y respuestas. Esta parte, como vuelvo a repetir, siempre se deja al final, pero si cuando yo esté explicando a usted le surge alguna duda, no tenga miedo en activar el micrófono y preguntar, o en todo caso escribir en el chat, que yo intento estar pendiente de lo que ustedes están escribiendo ahí, ¿verdad? Y entonces pasamos al tema. Anote usted en su cuaderno el contenido, que es el análisis de predicados verbales. Esta vez, en este tema que va a abarcar, bueno, las 3 horas que ya les comenté, incluyendo los ejercicios, vamos a ver cómo es que se analiza una oración que tiene predicado verbal. Mientras ustedes anotan el contenido y el indicador, voy a hacer una especie de repasito así rápido o de retroalimentación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, en el contenido de gramática de la unidad 1, abarcamos varias cosas. Comenzamos hablando de qué es una oración, luego nos centramos específicamente en conocer o en recordar qué es una oración simple, cuáles son sus rasgos característicos básicos, luego recordamos cuáles son los tipos de oraciones simples según su significado, que ahí estaban las enunciativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, y luego entramos ya de lleno a la parte de la estructura.
Recordamos que una oración pues tiene sujeto, tiene predicado, que en el sujeto yo voy a encontrar o identificar el núcleo del sujeto, que voy a identificar las clases de sujeto y que voy a identificar los modificadores del sujeto, que decíamos que lo vamos a manejar como determinantes, complementos del nombre, adjetivos, ¿sí? Que lo habíamos visto quizás antes de una manera pues un tanto distinta, pero que ahora lo íbamos a unificar con esos nombres, y también vimos como modificador del sujeto la famosa aposición. Y luego empezamos a hablar del predicado nominal. Dijimos que el predicado nominal es aquel que tiene como núcleo un verbo copulativo, que son los que me indican estado, y ahí tenemos ser, estar, parecer, semejar, permanecer, lucir. Y decíamos que los predicados nominales tienen un complemento exclusivo que se llama atributo y que sirve para que la oración tenga un sentido completo. Y luego lo último que vimos fue la diferencia entre una oración en voz activa y una oración en voz pasiva y cómo transformar de una a otra. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema predicados, debemos saber que existen dos tipos fundamentales de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es el que vimos la semana pasada, que ya dije que es aquel que tiene como núcleo una cópula, ¿sí? Un verbo copulativo, y hoy vamos a ver el otro tipo de predicados, que se llaman predicados verbales. Vamos a reconocer cuáles son las características, cómo identifico un predicado verbal, y vamos a conocer cuáles son aquellos complementos que puedo encontrar en un predicado verbal. Aquí ya tengo más complementos. Vamos a ver 5 diferentes complementos que voy a poder tener, y lo importante es no memorizarnos la teoría, no memorizarme qué hace cada uno, no memorizarme las definiciones, sino que aprender a identificarlos. Sí, yo voy a intentar explicar, digamos que paso a paso o con algunas preguntas claves o con algunas situaciones un poco más específicas o más sencillas para que se nos haga fácil el análisis. Entonces, ese precisamente es el indicador, que usted pueda analizar este tipo de estructuras morfosintácticas en todos los tipos de textos que se le pongan enfrente, ya sean estos literarios, no literarios u otros producidos en clase. Yo sé que muchos de ustedes tienen facilidad para el área de gramática y que esto lo están viendo como algo sencillo, y eso es bueno. Si alguien siente que no se le dificulta, perfecto, por mí muchísimo mejor, porque significa que vamos agarrando rápido la secuencia o el hilo. Pero si hay alguien que siente que le cuesta, por esa misma razón yo voy explicando despacio, ¿sí? La idea no es aturdirnos y en una sola clase decirles, vaya, vamos a leer todo esto y si se entiende bien y si no, no, sino que lo importante es ir lento, sí, quizás, pero que vayamos entendiendo. De esa manera yo puedo, digamos que, estar un poco más segura y saber que he explicado despacio para que las cosas se entiendan. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de la reflexión para que usted la anote también. Y como saben, todas las semanas tenemos como temas específicos de los que hablar, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del tema de la responsabilidad, ahora vamos a hablar del tema de la familia. Y la frase que les comparto hoy dice, la felicidad no depende del tamaño de la casa, sino del amor que hay en la familia. Desde el año pasado que empezó esto de la pandemia, que nos encerraron, que estuvimos en el periodo de cuarentena estricta y obligatoria, muchos de nosotros nos vimos, digamos que de manera inusual, nos vimos influenciados o nos vimos en la necesidad de convivir con nuestros familiares en nuestra casa, cosa que a veces no es muy común porque ustedes se van al colegio, sus padres a trabajar, sus hermanos también quizá a estudiar, pero cuando nosotros nos vimos ya reunidos todos en la casa, mamá, papá, hermanos, probablemente causó algunas situaciones o algunos descontentos por falta de algunas situaciones que considero que son muy comunes o que deberíamos tomar un poco más de conciencia. Y esta frase empieza haciendo alusión en que la felicidad no debe depender de las cosas que tengamos materialmente hablando, ¿sí? De nuestra casa, de qué tan grande puede ser, de si tenemos cuántas habitaciones hay, de cuántos teles hay, de cuántos baños tengo en mi casa, de si tenemos carros o no tenemos carros, de si tengo jardín bonito o no lo tengo.
que si bien es cierto son cosas importantes, sí, porque al final nos hacen sentir bien, tener ese tipo de bendiciones, pero no es lo más importante. No debería de ser ese el motivo o no debería de ser ese el motor de nuestra felicidad, sino que cómo nos tratamos o cómo convivimos con nuestra familia. A veces tenemos el inconveniente que vemos todo desde la perspectiva negativa. A veces nuestros padres nos llaman la atención y uno piensa que es que le caigo mal y solo conmigo la agarra. A veces somos poco empáticos, a veces somos poco comprensivos, a veces no escuchamos activamente a nuestra familia, sino que queremos quizá que nos escuchen, pero cuando me toca escuchar a mí, ahí sí no, prefiero irme a mi cuarto a encerrar. Entonces, en sí quizá el mensaje es que debemos nosotros intentar o que nosotros en nuestra casa debemos procurar, si bien es cierto, apoyar en cosas de la casa, ¿verdad? Barrer, trapear, lavar los platos cuando pueda, ¿sí? Involucrarse en estas cosas, pero que lo más importante no es las cosas materiales que nuestra familia tengamos, sino que el amor, la convivencia, la solidaridad, la paz con la que podamos vivir y no ser nosotros la manzana de la discordia, o sea, no ser nosotros los que empecemos los pleitos, los que empecemos las divisiones, los que empecemos los reclamos por algunas cosas que a veces son innecesarias y comprender. Si en algún momento nuestros padres andan estresados, andan afligidos, pues ellos tendrán muchas cosas y muchas más cargas que nosotros. Entonces, seamos tolerantes y pensemos, quizás él está más en problemado que yo, porque ustedes pueden decir, yo tengo problemas también, señor, yo tengo muchas tareas, tengo cosas que hacer y ellos no me comprenden. Entonces, es cuestión de buscar reciprocidad, pero también seamos empáticos, tengamos amor y valoremos a nuestra familia. De vez en cuando dedique tiempo para platicar, preguntar cómo están, cómo les ha ido, o de vez en cuando abrazar a su papá, a su mamá. Piense cuándo fue la última vez que lo hizo. Si lo hizo en la mañana, cuando se fue al trabajar su mamá o su papá, qué bien, pero si ya lleva 1, 2, 3 semanas que no se acerca, no lo abraza, no le dice que lo quiere, pues siempre es una buena oportunidad para hacerlo antes que sea demasiado tarde y después no podamos hacer nada más que arrepentirnos y que ya no va a servir tampoco de mucho, ¿verdad? Así que valoremos a nuestras familias porque es un regalo, es un tesoro grande que Dios nos ha dado, así que hay que aprovechar. Ahora vamos a pasar a la parte de la lectura mecánica. Vamos a continuar con Perdidos en la Atlántida. Quisiera saber si alguno de ustedes ya terminó de leer la obra. Si alguien ya la leyó toda, me puede escribir en el chat, señor, yo ya la terminé. O si alguien, digamos, que la lleva avanzada, que pueda ir por la mitad o algo así. Tengo mis sospechas o tengo mis dudas en que todavía no la han comenzado. Bueno, la hemos comenzado aquí, nosotros en la lectura, pero ya oficialmente de manera individual creería yo que no muchos la han avanzado. Hay tiempo todavía. Vaya, ahí tenemos. Bien, Jessica, muy bien por la sinceridad. De eso se trata. Dice Jessica que lo que hemos leído en clase lleva. Va, perfecto, pero has leído. De eso se trata. Imagínense, fuera peor o es peor los que no se conectan, ¿verdad? Y ni siquiera están aprovechando el ofertón que tenemos aquí de estar leyendo la obra juntos. Así que ya vamos en el capítulo 2, que es uno de los más largos, pero que está interesante. Así que hoy vamos a leer esa parte. No sé si Isabela tiene disponibilidad de micrófono. Isabela, Buenos ¿está? días, señor. Hola, hija, buenos días. Perfecto, me vas a ayudar a leer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va, perfecto. Ojo con las palabras, ya sabes, aquellas palabritas raras, mejor te las saltas, ¿de acuerdo? Vaya, vaya, está Vaya, bien. vaya. Adelante, hija. Cuando vio la sombra de quien lo seguía a su diestra, se dio la vuelta para enfrentarlo. Cristian, ¿quién sos? ¿No te acordáis de mí? Ah, Minor. Me ahu- bueno, me ahuevaste vos. ¿Qué, qué onda que andáis haciendo por aquí? Pues aquí, mano. Voy a buscar a mi vieja que ahora vive por aquí, por la ladrillera. Mintió Minor sin alzar los ojos. Sí, vos, desde que terminamos, lo básico que ya no te vi. ¿Qué ha sido de tu vida, mano? Y encima se portaba amable. Minor pensaba en lo que estaba a punto de hacer, pero no encontraba la ocasión. Pues ahí, mano, he seguido chambeando en el taller de Don Neto. Ya no pude seguir con el estudio. Mi mamá está enferma y murió mi papá, continuó mintiendo. Ah, que lo siento por vos. Que lo siento vos, pero nunca es tarde, mano. Vos también eres, claro, Cristian era el único que terminaba los años con
con el uniforme tan limpio como al empezar. Su padre era chofer y su madre maestra de párvulos. Minor buscaba entre sus recuerdos algún pretexto para atacarlo, pero no hallaba algo definitivo. Él era el único de su clase que llevaba refacción, el que tenía los útiles completos y zapatos lustrados. Siempre tan burgués, pero había sido también el único que nunca lo buscó, nunca lo acusó de robar, el que tal vez por miedo le daba de su comida, el que le prestaba sus libros para que pudiera entregar las tareas. ¿Y vos todavía vivís en el mismo lugar? Sí, vos, por aquí estoy. Bueno, ya casi vamos a llegar. Y ese era el dilema. El odio que Minor sentía hacia Christian no podía ser completo. Esos modales corteses que al principio le parecían tan hipócritas, en él eran costumbre, sus padres eran orientales, también sus zapatos ilustrados y su ropa limpia, era producto de cierta debilidad y timidez que lo mantuvieron alejado de las peleas y moloteras donde los bronqueros como Minor rascaban sus mochilas y uniformes. Pero eso sí, era un arrogante bueno, siempre dispuesto a hacer lo que los profesores le pedían, barrer el salón, acarrear el agua de los baños, hacer carteles educativos para decorar las paredes. Seguramente ahora, mientras caminaba a sus lados, reía para sus adentros pensando en la humillación que representaba encontrar pobre y desempleado al compadre que siempre lo había defendido a la hora de los... Pero ¿acaso no había dicho esa última frase para alentarlo? Como deseo sincero de que la situación que ambos mejorase. El caso es que la casa de Cristian quedaba cada vez más cerca y sus compadres, los de ahora, esperaban algún movimiento, una señal que indicara que la presa estaba servida. Muy bien, Isabela, muchísimas gracias, hija, por ayudarme con la lectura. Fíjense que, bueno, según lo que Isabela nos acaba de hacer el favor de leer, nos damos cuenta que sigue apareciendo o tengo una descripción de una escena o de una situación en la que Minor pues va a hacer una de sus fechorías, ¿verdad? Una actividad que obviamente no es buena porque lo que pretende es asaltar, lo que pretende es robar y quitarle lo que lleva a Christian, pero resulta que Christian había sido su compañero. Entonces, en el momento en el que lo ve, Minor, si lo vemos desde la perspectiva así como realista, él no era malo, no era malo del todo, de los que a sangre fría podían hacer las cosas y que sin ningún remordimiento de conciencia él dijera, ahora voy y me encargo de ¿verdad? Cuando lo vio, se sorprende y dice, híjole, yo lo conozco, y resulta que Christian hasta le dice, hey, ¿qué onda? Y empieza a entablar una conversación cuando en realidad Minor lo que quería era asaltarlo, ¿verdad? Y los compañeros, bueno, los colegas de asalto estaban allá esperando que les hiciera una señal Minor para saber que le iban a caer todos y que iban a asaltar en realidad a Christian. El problema era que se pusieron a hablar, se pusieron a platicar de lo que había sido de su vida. En el caso de Minor, mintiendo en la mayoría de afirmaciones que le dijo, pero cada vez estaban más y más cerca de la casa de Christian. O sea, ya Christian iba a llegar a su casa, tenía que entrar y iba a quedarse con sus pertenencias y el que iba a quedar mal, como un perfecto cobarde quizás, iba a ser Minor. Entonces, más adelante, que no vamos a leer eso hoy, vamos a darnos cuenta de qué pasa con esta escena, si en efecto logran asaltar a Christian o si en efecto, pues Minor a la hora de la hora se detiene y dice, no, hombre, yo no puedo, o qué es lo que va a suceder. Ahora, la descripción que se hace de Christian es como lo que a veces uno critica mal y cuestiona y dice es el yoyo, ¿verdad? De la clase. Él siempre fue de los estudiantes integrales, siempre andaba bien ordenadito, bien uniformadito, bien limpito sus zapatos, era colaborador, era participativo y eso obviamente a estos chicos que no eran muy sobresalientes no le gustaba, ¿sí? Quizás por envidia hasta cierto punto, ¿verdad? De querer quizás ser como ellos y de procurar sobresalir un poco más, cosa que nunca pasó, pero este era el momento en el que se podían desquitar de la manera, según ellos, arrogante que Christian había tenido. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta qué pasa, si lo asaltan o no lo asaltan, si le roban las cosas que llevaba. De hecho, llevaba hasta unas bolsas del súper con compraditos, entonces era
a lo que le habían echado el ojo y por supuesto aprovechar, ¿verdad? El dinero, el celular si andaba, todas las pertenencias. Así que más adelante nos daremos cuenta de qué sucede. Gracias Isabela por tu ayuda y en la siguiente clase, o sea, mañana, la lectura le tocaría a Camila, Camila Durán. Así que ojo Camila, si estás aquí, mañana tenés que estar lista para ayudarme y en todo caso, si Camila no está mañana o tiene algún inconveniente, pues Melissa será la encargada de ayudarme. La idea es que también podamos escucharlos a ustedes, pues no solamente que señor Ali está hablando y yo siento que me duermo, sino que véanlo como lo que yo les decía hace un rato, es un ofertón que estamos leyendo esto porque es la obra que se va a evaluar en el examen y porque quieras o no, después de cada lectura yo hago, digamos que alguna intervención para mencionar algo respecto a lo que estamos leyendo. Así que ya vi que Camila ya me confirmó, así que gracias hija y ahora entonces sí, manos a la obra. Vamos a ir todos a la página 63. Esto ya es de la unidad 2, o sea que ya venimos avanzando. Yo sé que esta semana no vamos a cubrir, es mentira que vamos a cubrir la unidad 3 y la unidad 4, los temas de gramática. No nos va a alcanzar el tiempo, sobre todo si quiero dejar un chancecito para repasar para el examen o por lo menos hacer algunos ejercicios o por lo menos practicar algunas cosas o qué sé yo, no sé, ya voy a ver qué hacemos de repaso o hablar de la obra también, fíjense, porque la obra creería yo que es algo que no viene en un montón de preguntas, o sea, tampoco es que el examen va a ser solo de la obra, hay varios temas que vienen con 2, con 4 preguntas que sean de la obra, que usted la saque, bueno, ya va a ser ganancia. Así que vamos a cubrir por lo menos unidad 1 y 2 con sus ejercicios y ya el otro periodo seguiríamos avanzando en estos temas de gramática, pero esto que estamos viendo ahorita son los más fundamentales, los más básicos, así que sí me urge, sí necesito que queden bien, bien, bien claritos. Así que página 63, yo sé que todos ya están ahí, se los voy a compartir yo de acá también. Usted puede leerlo directamente de su libro para que de una vez vaya subrayando lo que considere importante, pero yo les comparto siempre la pantalla para que ustedes lleven la secuencia de por dónde vamos, de qué es lo que estoy leyendo y no nos perdamos. Así que, si se fijan, aquí tenemos que va la página celestita, que es la que habla de gramática y me dice el análisis de predicados verbales, que es justo el tema que acabamos de copiar hace un momento, que usted ya tiene en su cuaderno. Entonces voy a comenzar donde dice verbos de acción en los textos. Esto es un preámbulo, es una introducción, ¿ya? Antes de meternos de lleno a conocer complemento tenemos que saber qué son los predicados verbales, que es el eje de nuestro tema. Entonces nos dice el primer párrafo. Los textos narrativos se caracterizan porque sus ideas principales constituyen acontecimientos. Estas ideas se expresan mediante oraciones con verbos de acción que implican a actores humanos. Estos pueden ser personas o personajes. Por ejemplo, tenemos un texto acá que dice, el cacique de Yanaguara tenía ya reunida inmensa cantidad de oro para contribuir al rescate de Atahualpa. Cuando recibió la noticia de que los españoles habían dado muerte al soberano, el cacique mandó construir entonces una escalera de piedra que le sirvió para transportar el tesoro a la empinada cueva de Pitic. Luego hizo destruir la escala y se enterró vivo en aquella inaccesible altura. Los naturales agregan que en ciertos aniversarios fúnebres se ve, en medio de las tinieblas de la noche, un ligero resplandor que para ellos representa el espíritu de su cacique vagando en el espacio. Este es un fragmento de Los caciques suicidas que se encuentra en el libro que se llama Tradiciones peruanas y el autor es Ricardo Palma. Si ustedes se fijan en el texto, hay unos verbos que están resaltados en negrita. Lo que vamos a entender o lo que vamos a establecer en este primer párrafo, que es la introducción, es lo siguiente. Si ustedes traen a su memoria la clase o las clases de la semana pasada, cuando veíamos los predicados nominales, decíamos que son aquellos que tienen como palabra más importante un verbo, pero este verbo es verbo copulativo. Y ahí teníamos los verbos ser, estar, parecer, semejar, permanecer, lucir. Pero llega un momento en el que esos verbos se identifican también porque necesitan tener un complemento que se llama atributo y que es el que sirve para que la oración tenga sentido. Entonces,
en contraposición o como opuesto a los verbos copulativos, que son los que me indican estado, yo tengo los verbos predicativos. Los verbos predicativos son los que el libro aquí me está diciendo que se llaman verbos de acción. Si usted quiere, hágale una flechita y coloque verbos predicativos. Al final es lo mismo. Son aquellos que nos indican acciones. Tener, recibir, mandar, servir, hacer, enterrar, ver, representar, vagar. Y son todos aquellos verbos que no son copulativos. O sea que si yo pongo en una balanza de cuál de los dos tengo más verbos, es obvio y es claro que de los verbos que más voy a tener son verbos predicativos. ¿Por qué? Porque son los que me indican acciones más que estados. Entonces, nuestro eje ahora de estudio va a ser todas aquellas oraciones que tengan verbos o que tengan acciones y no estados, o que tengan núcleos del predicado, o sea, verbos predicativos, y no cópulas, porque las cópulas ya sabemos cuáles son y ya sabemos que son exclusivas de los predicados nominales. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de los complementos del predicado, que al final es lo que más nos interesa, ¿verdad? Vayamos al grano ya, señor. Vaya, ¿cuáles son los complementos que voy a encontrar en estas oraciones? Entonces, vamos a partir haciendo una especie de comparación o una especie de aclaración sobre algunas cosas. Los verbos de acción, que son los mismos verbos predicativos, se encuentran en el predicado verbal. Va, relacionar automáticamente cuando usted en una oración tenga un verbo predicativo, o sea, un verbo de acción, usted va a tener un predicado verbal. Versus cuando encuentre un verbo copulativo, o sea, una cópula, o sea, un verbo de estado, usted va a tener un predicado nominal. Dos tipos de predicado. Predicado nominal, cópulas, predicados verbales serán los verbos predicativos, cuya función del verbo, ¿verdad?, es expresar una acción o un proceso que el sujeto realiza o que de un modo u otro le afecta. Ese significado recae fundamentalmente sobre el verbo que funciona como núcleo del predicado. Recuerde siempre que el verbo va a ser el núcleo del predicado. Las oraciones con predicado verbal se denominan oraciones predicativas. Así como es el verbo predicativo, se llaman oraciones predicativas también. Lo pueden encontrar con ese nombre y no hay ningún problema. Como en este ejemplo tomado de los caciques suicidas. Del mismo texto que acabo de leer arriba, han sacado una oración. O sea que se pueden dar cuenta que una oración no es me la voy a inventar o la señora me la tiene que dar. No, usted puede tener un súper párrafo, un párrafo como este, y usted ser capaz de que hay una oración, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, y encontrarlas, y extraerlas y analizarlas, que ese es el indicador de logro. Entonces aquí han sacado una que dice, el cacique de Yanaguara tenía ya reunida inmensa cantidad de oro. Bien, como lo aprendimos en la clase anterior, o como lo recordamos las clases pasadas, lo primero que voy a hacer es tranquilizarme, no agarrar a lo loco, yo voy a sacar esto, no. Voy a encontrar el sujeto y el predicado. Eso se mantiene. No olviden esa secuencia, no olviden ese orden para no, digamos que perder el avance que ya teníamos de la semana pasada. Entonces, cuando yo tengo aquí el cacique de Yanaguara va a ser mi sujeto, porque de él estoy hablando, ¿sí? ¿De quién hablo en la oración? ¿Quién es mi sujeto? El cacique de Yanaguara. Vaya, yo tendría que aquí sacar que este es un determinante, que este es mi núcleo del sujeto, ¿sí? Que este es mi complemento del nombre, sacar el tipo de sujeto, que en este caso es simple, es agente, es explícito. Eso no me lo vaya a borrar, eso lo va a tener que seguir sacando. Independientemente que sea predicado nominal o verbal, el sujeto siempre se va a analizar tal cual lo vimos la semana pasada. Ahora me queda el predicado. ¿Cuál es el predicado aquí? Tenía ya reunida inmensa cantidad de oro. Todo esto desde el verbo para allá, predicado. Identifico el verbo. El verbo es tenía. ¿De qué verbo viene? De tener. ¿Tener el verbo copulativo? No. Entonces, si no es copulativo, es predicativo, es un verbo de acción y eso me constituye automáticamente un predicado verbal. PV. ¿Ya? Ahora, después vamos a analizar lo de adentro. Vaya, voy a sacar el núcleo del predicado que va a ser el verbo.
Y luego vamos a ir paso a paso viendo qué son los otros componentes que la oración puede tener. Ahora, el núcleo del grupo verbal que funciona como predicado de una oración puede ir acompañado de otros grupos que amplían, comentan o restringen la información del sujeto y del predicado. Y dicho grupo son los complementos. O sea que una oración no está constituida solo por el muy núcleo del sujeto y el muy núcleo del predicado. Se puede, sí se puede, porque yo digo, yo dormí, tú estudiaste, él comió, ella durmió, etcétera, ¿sí? Pero lo que sucede cuando yo tengo estas oraciones tan específicas, ¿sí? Tan puntuales, que el mensaje se comprende, porque sí se comprende, pero que no tienen un sentido tan explicativo, ¿sí? Que no está ampliada la información, que no hay ningún comentario adicional, que no hay algo que me dé un poquito ¿qué? De interés, vaya, por la oración. Entonces, las oraciones tienen o se valen de algún otro ingredientito por ahí, así como para la cocina, ¿verdad? Que le pongo sal, pimienta, paprika, consomé, todas las cosas que hay ahí en la cena, yo le pongo todo para que quede bien, para que quede más rico y que el sabor sea mejor. Eso pasa con las oraciones. Entre más complementos tenga o entre más información me vaya dando, obviamente necesaria, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de agreguemos cosas que no tienen sentido, entonces la oración se comprende mejor, ¿ya? Por eso es que me está diciendo aquí que esos otros grupitos que amplían o que me restringen o que me comentan al final desempeñan la función de complementos. Ahora, el núcleo del predicado, o sea, el verbo, puede ir acompañado de uno o más complementos que completan, restringen o enmarcan la información que expresa. 1, 2, 3. ¿Cuántos complementos puede tener por oración, señor? Ahí depende de la oración. Yo no les voy a decir, vaya, miren, niños, en una oración usted va a encontrar un complemento y solo uno, o dos, o tres. Podemos tener hasta 4 complementos en una sola oración. Que la vamos a ver monstruosa, bien larga, sí, pero no por eso me voy a frustrar y voy a decir, ay, no es que está muy larga, yo no puedo. Ya saben que esa perspectiva aquí no vale. No vale decir no puedo, no vale decir me cuesta, no vale decir no. Usted puede hacer las cosas. Entonces, tengo la misma oración. El cacique de Yanaguara tenía ya reunida una inmensa cantidad de oro. El sujeto ya lo analizamos arriba, ya no lo voy a volver a decir, tenía el núcleo del predicado y me queda después del verbo un bloque. Estos bloques o estos pedazos que me sobran después del verbo, los vamos a dividir por sintagmas. O sea que con esto quiero decirles que no vamos a agarrar todo. Si se fijan, tengo esto en azul, me lo ha señalado el libro, pero no quiere decir que todo esto va a ser un solo complemento. ¿Por qué? Porque yo tengo claro, o usted debe tener claro lo siguiente. Existen 5 tipos de sintagmas y si no se acuerda y no lo anotó la vez anterior, anótelos ahora. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Estos sintagmas son grupos de palabras que desempeñan una función. Entonces, yo debo ser capaz de decir, ya reunida es un sintagma. Una inmensa cantidad de oro es otro sintagma. O sea, es como un pastel. La oración es como un pastel y los sintagmas le van a ir sirviendo para partir las porciones. Entonces, aquí el libro me dice, según el ejemplo que ha tomado como base, que una inmensa cantidad de oro va a ser mi complemento directo y ya reunido un complemento circunstancial. Ahorita usted puede decir, ¿y por qué es un complemento directo? ¿Y por qué es circunstancial? No se preocupe que ahora ni siquiera lo hemos visto, así que ya voy a explicar cada uno de ellos. Pero estamos anticipándonos, estamos conociendo que lo que sobra o lo que me da un mensaje más completo en la oración estará dividido por sintagmas, por pedazos, por bloques. No lo va a agarrar usted a lo loco y decir, vaya, todo lo que está después del verbo va a ser un solo complemento. Como les decía, puede tener 1, 2, 3, 4. Ahí depende de la extensión de la oración. Luego tengo aquí, el espíritu de su cacique vagando en el espacio. El espíritu de su cacique, sujeto. El determinante, espíritu, núcleo del sujeto. De su cacique, complemento del nombre. Y todo esto es un sujeto simple, expreso y agente. Y lo vamos a hacer siempre eso, señor. Sí,
Pero el libro no lo pone. El libro no, pero nosotros hemos aprendido que sí lo debemos hacer al momento de analizar una oración morfosintácticamente. Vagando en el espacio es el predicado. Elijo al verbo y digo vagando. ¿De qué verbo viene? De vagar. ¿Es un verbo copulativo? No. Entonces es el núcleo del predicado y es un predicado verbal. Me sobra un pedacito en el espacio. Yo identifico que esto es un sintagma preposicional que me está indicando en este caso un lugar. Entonces es un complemento circunstancial del lugar. Pero como no lo hemos visto, ahorita tenemos todavía, digamos que el permiso de dudar y decir, no entiendo por qué es esto. No se preocupe que ya lo vamos a ver. Y antes de pasarnos a la otra página, vamos a leer esto que es adicional o son algunos, digamos que algunos tips que nos pueden servir para los verbos de acción. Y esta parte me dice referencia espacio-temporal en interacción con los verbos de acción. Suena raro, pero ya va a ver que es fácil. El manejo de la orientación en las narraciones tiene entre sus recursos los verbos de acción y las referencias espacio-temporales, relaciones que ubican la situación en el lugar y momento señalado en el que se encuentra la entidad o proceso. Por ejemplo, los adverbios cerca, lejos, delante, detrás, antes, después, aquí, ahí, allí, allá, acá, ayer, hoy, mañana, o el adjetivo posterior o el adverbio posteriormente. La mayoría de referentes espaciales son introducidos con verbos que conllevan una acción, ya que el ordenamiento temporal ha sido aceptado como el principio básico de la organización narrativa. Tejer los eventos en el tiempo y el espacio de las narraciones logra en el receptor una función interpretativa y de creación del significado. ¿Y qué me quiere decir esto ya al grano, en cristiano? Que cuando nosotros tenemos predicados verbales, o sea, verbos predicativos o verbos de acción, es muy común que utilicemos referencias de espacio y de tiempo, porque casi siempre este tipo de verbos me sirven para hacer narraciones, ¿sí? Para narrar, para contar cosas que hice, que hago, que haré. Y es muy importante que sepamos que hay palabras o que hay elementos que me ayudan a complementar el significado. Si yo, por ejemplo, le dijera a alguien o le pidiera a alguien que me comente qué hizo ayer, vamos a ver si alguien valiente se anima a activar el micrófono y contarme qué hizo ayer domingo. Que me cuente su rutina del día de ayer. Vamos a ver, no lo voy a elegir yo, pero alguien que me diga qué hizo, y si no, aunque se invente, vaya, aunque haya sido algo que no lo hizo, pero que quiso hacerlo y que hoy nos quiera contar algo. Vamos a ver. Vaya, aquí estoy viendo en el chat. Dice William, ir a la iglesia. Vaya, perfecto. ¿Qué otra cosa hicimos? ¿Qué más? Ya sea que siga William o que alguien más escriba. Para crear algo ahí, tomando como base lo que ustedes escriban. Vaya, ordené mi cuarto, dice Jessica. Perfecto, ya tenemos 2 ideas. Más. No me digan que los demás no hicieron nada. Algo, vaya. Fui al súper, dice Rebeca, perfecto. Dice Camila, fui al supermercado a comprar galletas. Muy bien, perfecto. Jared dice que fue al supermercado a comprar galletas. Jessica lavó el baño, muy bien. Steven jugó Good of War, perfecto. Naomi dice a dormir, genial. Lourdes visitar a mis abuelitos, perfecto. Todo eso que ustedes acaban de escribir ahí, si se fijan, al momento de analizar o de observar los verbos, ir a la iglesia, él lo coloca en infinitivo, ir, pudo haber dicho fui, acción, ordené, ordenar, acción, fui, ir, acción, fui a comprar, fui, ir, comprar, también acción, lavar el baño, acción, jugar, Good of War, acción, dormir, acción, fui a visitar a mis abuelitos, ir, visitar, acción, me vi una película triste, ay no, Dios mío, qué sad, Yaretsi, ¿por qué triste? Hay acción, acción. Vaya, pero vi una película, ver, acción. Fui a caminar por 1 hora, ¡hey, qué genial! Eso está bueno, ¿ves? Saludable y perfecto para distraerse, Daniel, muy bien. Fui a caminar, ir y caminar. Todo lo que ustedes me han colocado ahí son verbos de acción. Entonces, yo estoy segura que si ahora les pido, vaya, hoy me van a crear
una sola composición, no lo vamos a hacer, pero si yo dijera, me van a hacer un solo texto donde usted me cuente qué hizo en todo el día y que incluya estas acciones, por ejemplo, lo lógico sería, me levanté a las 8 de la mañana, me bañé, me cambié, fui a la iglesia con mis papás, luego regresé, preparamos el almuerzo, no, al regreso pasamos al súper, compré galletas, cuando regresamos a la casa, almorzamos, después de almorzar salí a caminar una hora con mi familia, luego vi una película triste, luego me quedé ahí sentado en la tele y me puse a jugar God of War, después hice algo productivo, lavé el baño, después teníamos tiempo y salimos a visitar a mis abuelitos, y de último, ya como a las 7 de la noche, ordené mi cuarto para la semana porque lo tenía demasiado desordenado y no me daban ganas ni entrar, etcétera. Y me dormí a las 10 de la noche, por ejemplo. Eso que yo acabo de decir, si se fijan, hay referencias espaciotemporales. ¿Por qué? Porque en la narración no solo es decir, ustedes me lo escribieron aislado, porque cada uno me puso una acción que realizó en su día, pero si ya tuviéramos que contar todo como una narración y explicar o mejorar el contexto, entonces hay algunas oraciones que ustedes me pusieron que ya tienen referencias del lugar. Fui a visitar a mis abuelitos, ¿vale? Fui al supermercado a comprar galletas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los verbos de acción requieren, o tal vez no es que lo requieran, pero comúnmente se ven influenciados por situaciones que tienen que ver con espacio y con tiempo. Yo digo cuándo, yo digo dónde, ¿sí? Si yo digo después, posteriormente, antes, todas estas cosas o estas palabras que son al final conectores nos sirven también para podernos hacer una idea mucho más clara de lo que estoy diciendo en la oración. Entonces, ahora que ya vimos más o menos, que ya recordamos cuáles son las características específicas de un predicado verbal, vamos a empezar a ver los tipos de complementos. Y es obvio que no vamos a alcanzar a verlos todos ahora. De hecho, creería que solo vamos a ver el primero, el más fácil de todos y el más chivo. Dice, para realizar el análisis morfosintáctico tanto de discursos literarios como no literarios, se debe tener en cuenta las características de los complementos del predicado verbal. Hay 5, en el cuadro hay 5, 2, 3, 4, 5. El libro me ordena o me indica 3 cosas: la definición, la forma, o sea, una pista de cómo lo puedo encontrar, y la pronominalización. Esto de la pronominalización yo lo voy se lo voy a explicar así como la manera de comprobar que lo que he sacado como el complemento de X o de Y tipo está bueno. Entonces vamos a empezar con el complemento directo. El complemento directo es quizá el de los más comunes o el de los más importantes o el de los más utilizados en los predicados verbales. La definición me dice, es aquel que nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. Esta es la definición. A mí no me interesa que usted se memorice esto y que sea capaz de repetir día y noche. El complemento directo es sobre el que recae directamente la acción del verbo. No, pero sí es necesario saber qué es, porque si no manejo, si no leo la definición, ¿cómo voy a poder encontrarlo después? Entonces, si yo digo que nombra el ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo, tengo un ejemplo aquí. Necesito un cuaderno nuevo. Va. Ya voy a explicar algo para hacerlo más sencillo. Según el libro, la forma, o sea, cómo lo voy a encontrar, es un sintagma nominal o es un sintagma preposicional. Ojo, si alguien no se acuerda de esto de los sintagmas, por favor, revise el tema de categorías gramaticales. Se los aconsejé desde la semana pasada. Puede ser un sintagma nominal, puede ser un sintagma preposicional, introducido por un pronombre personal átono. Puede tener me, te, lo, la, nos, os, las, los, se, o la preposición a. Y me tengo que aprender todo esto, señor. No, no se lo tiene que memorizar. Lo estamos conociendo, asumiendo que es nuestro primer acercamiento a esto, de que uno diga, wow, no sabía. Si ya lo sabe, que creo que es el común denominador, es un repaso.
Y la forma de comprobarlo dice, cuando designa un objeto o una persona distinta del hablante u oyente, se puede sustituir por los pronombres lo, la, los o las. Subráyeme esto. Esto sí es importante, esta forma de comprobar. Lo, la, los, las. ¿Me tengo que aprender esto? Esto creería yo que sí. Ya les voy a decir yo cómo lo vamos a encontrar o cuál va a ser la secuencia. Vale. Pero señor, mire, aquí la verdad es que después de haber leído esto yo quedé igual porque aquí no me dijo cómo lo voy a sacar. Porque la definición está bien, la forma también. Pero en sí ya, en buen salvadoreño, a lo fácil, ¿cómo voy a encontrar yo el complemento directo? ¿Alguno de los que está aquí se acuerda cuál era la pregunta o qué me tengo que preguntar yo para encontrar un CD? Vamos a ver si alguien recuerda algo de su tercer ciclo. ¿Qué preguntábamos para encontrar un complemento directo? Que es una pregunta que no está en el libro, pero que la vamos a decir porque lo que interesa es lo práctico. Lo que interesa es al grano. ¿Cómo voy a encontrar el complemento directo? La definición es importante, sí lo es, pero interesa más que lo sepamos encontrar. Vamos a ver, sé que están analizando, están diciendo, piensa, piensa, piensa. Señor, Ajá. creo que nos tenemos que plantear una pregunta, que es ¿al qué? Ajá, vaya, muy bien, Yaretsi, perfecto. Yaretsi tiene una idea. ¿Nos tenemos que plantear una pregunta? Definitivamente sí. Y anda cerca la pregunta. La pregunta es, ¿qué más el verbo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué necesito? O también lo puedo matizar preguntando, ¿qué es lo más el verbo? Anote esas dos preguntas, anótelo así. Aquí tiene este espacio, mire, si no quiere anotar en el cuaderno, anote aquí en su libro, anote en cualquier lugar, pero anótelo, por favor. Yo sé que alguien puede decir la clase está grabada y después la voy a ver. Sí, pero aproveche que está aquí ahorita conectado y anote de una vez. ¿Qué más el verbo? O ¿qué es lo más el verbo? Voy a repetir por tercera y última vez. ¿Qué más el verbo? Esa es una pregunta, ¿verdad? Póngale los signitos de interrogación ahí. O la segunda, que prácticamente es lo mismo, pero ¿qué es lo más el verbo? Y cierra el signo. Va, al grano. Necesito un cuaderno nuevo. Como la seño me ha enseñado, lo primero que tengo que hacer es sacar el sujeto. ¿Cómo voy a sacar el complemento directo si no he sacado el sujeto? Yo soy ordenado. El sujeto de esa oración, ¿cuál es? ¿Me pueden decir? Uno, dos, tres, cuatro. Necesito un cuaderno nuevo. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Va, perfecto, ahí está. Yo. Es un sujeto tácito. Lo coloco entre paréntesis aquí a un ladito y digo es un sujeto tácito, agente y simple. Vaya, ya saqué el sujetito, listo. Voy con el predicado. Necesito un cuaderno nuevo. ¿Cuál es el verbo? Necesito. ¿Es verbo copulativo? No. Entonces es un predicado verbal. Necesito va a ser mi núcleo del predicado. Ahora me voy a ver qué voy a encontrar aquí. ¿Qué es lo necesitado? Un cuaderno nuevo. ¿O qué necesito? Un cuaderno nuevo. Entonces, la respuesta a esa pregunta es mi complemento directo. Lo voy a comprobar. Dijimos que lo íbamos a comprobar con esto, ¿ve? Lo, la, los, las. Necesito un cuaderno nuevo. Lo necesito. ¿El qué? Un cuaderno nuevo. He oído un ruido. He oído. Núcleo del predicado. ¿Qué he oído? Un ruido. O, ¿qué es lo oído? Un ruido. Lo he oído. Juan come papas. ¿Qué come? Papas. Las come. Mi hermana cocina pollo. ¿Qué cocina? Pollo. Lo cocina. ¿Ya? Entonces, cuando usted tenga una oración con un predicado verbal que identifique que el verbo es predicativo, el primer complemento que vamos a buscar por jerarquía, por importancia o porque simple y sencillamente es casi el más común, usted identifica el verbo, le pregunta al verbo qué más el verbo, ¿verdad? ¿Qué necesito? ¿Qué compré?
¿Qué lavé? La respuesta va a ser su complemento directo. ¿Qué lavé? El carro. ¿O qué es lo lavado? El carro. Lo lavé. Perdí las pastillas. ¿Qué es lo perdido? Las pastillas. ¿Qué perdí? Las pastillas. Las perdí. Entonces, esta comprobación simple y sencillamente se hace para aterrizar o para estar 100% seguro que saqué bien el complemento directo. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a repasar o recordar otra vez el CD y vamos a ver todos los demás. Así que por el momento lo voy a dejar ir a receso. Espero que hayan recordado el complemento directo y procure aplicarlo. ¿Sí? Si por ejemplo más tarde alguien le dice una oración, hoy vamos a almorzar frijoles o comeremos frijoles. ¿Qué comeremos? Frijoles, los comeremos. Todos los días utilizamos oraciones y en esas oraciones que son ya sea nominales o verbales, en el predicado verbal decimos complementos directos. Así que nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Mañana nos volvemos a reunir, si Dios lo permite, y a seguir aprendiendo. ¿De acuerdo? Que tengan un bonito día y cuídense mucho. Adiós, Camila. Adiós, Fátima. Gracias a ustedes. Adiós, señor, gracias. Hasta luego, Ali. Gracias a ustedes. Cuídense. Adiós, Naomi, William, Andrea, Melissa. Gracias a ustedes. Feliz día para todos.